Los principales alimentos que sostienen la vida del organismo se clasifican, con excepción de las pequeñas cantidades de ciertas sustancias como las vitaminas y los minerales, en hidratos de carbono, grasas y proteínas. En general, la mucosa gastrointestinal no puede absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo que sin un proceso de digestión preliminar no servirían como elementos nutritivos. Digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis. Hidrólisis de los hidratos de carbono. Casi todos los hidratos de carbono de los alimentos son grandes polisacáridos o disacáridos formados a su vez por combinaciones de monosacáridos unidos entre sí por condensación. Esto significa que se ha eliminado un ion hidrógeno de uno de los monosacáridos y un ion hidroxilo del monosacárido siguiente. Los iones hidrógeno e hidróxilo se unen para formar una molécula de agua. Algunas enzimas específicas de los jugos digestivos devuelven los iones hidrógeno e hidróxilo del agua a los polisacáridos, separando así unos monosacáridos de otros. Este proceso es llamado hidrólisis. Hidrólisis de las grasas. Las grasas de la dieta son triglicéridos, combinaciones de 3 moléculas de ácidos grasos condensados con una única molécula de glicerol. Durante la condensación se eliminan 3 moléculas de agua. Las enzimas que digieren las grasas devuelven 3 moléculas de agua a los triglicéridos, separando así las moléculas de los ácidos grasos del glicerol. Hidrólisis de las proteínas. Por último, las proteínas están formadas por múltiples aminoácidos que se unen entre sí por enlaces peptídicos. En cada enlace se elimina un ion hidroxilo de un aminoácido y un ion hidrógeno del aminoácido siguiente. Los aminoácidos sucesivos de la cadena proteica están unidos por condensación y su digestión se debe al efecto opuesto, la hidrólisis. La química de la digestión es simple, ya que el proceso básico de hidrólisis es el mismo para los 3 tipos principales de alimentos. La única diferencia estriba en las enzimas que se requieren para realizar las reacciones hidrolíticas en cada tipo de alimento. Digestión de los hidratos de carbono. La alimentación humana normal solo contiene 3 fuentes importantes de hidratos de carbono: la sacarosa, que es el disacárido conocido popularmente como azúcar de caña; la lactosa, el disacárido de la leche; y los almidones, grandes polisacáridos presentes en casi todos los alimentos de origen no animal. Cuando se mastican los alimentos, se mezclan con la saliva, que contiene la enzima tialina, una alfa-amilasa, secretada fundamentalmente por la glándula parótida. Esta enzima hidroliza el almidón, al que convierte un disacárido, la maltosa, y en otros pequeños polímeros de glucosa. La digestión del almidón continúa en el fondo y el cuerpo gástrico hasta 1 hora antes de que los alimentos se mezclen con las secreciones gástricas. En ese momento, la actividad de la enzima, la amilasa salival, queda bloqueada por el ácido de las secreciones gástricas, pues su actividad enzimática desaparece por completo cuando el pH desciende por debajo de 4 aproximadamente. Antes de que los alimentos y la saliva se mezclen por completo con las secreciones gástricas, entre el 30 y el 40% del almidón se encuentra ya hidrolizado. La secreción pancreática contiene, como la salival, grandes cantidades de alfa-amilasa, cuya función es casi idéntica a la de la saliva, pero varias veces más potente. Así, entre 15 y 30 minutos después del vaciamiento del quimo desde el estómago al duodeno y su mezcla con el jugo pancreático, la práctica totalidad de los hidratos de carbono se han digerido ya. Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono se han convertido casi por completo en maltasa y en otros polímeros muy pequeños de glucosa. Hidrólisis de los disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa en monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal. Los enterocitos que revisten las vellosidades del intestino delgado contienen 4 enzimas: lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-dextrinasa, que descomponen los disacáridos lactosa, sacarosa y maltosa, así como los otros polímeros pequeños de glucosa, de sus monosacáridos constituyentes.
Estas enzimas se encuentran en los enterocitos que revisten el borde de cepillo de las vellosidades, de forma que la digestión de los disacáridos tiene lugar cuando entran en contacto con ellas. La lactosa se fracciona en una molécula de galactosa y otra de glucosa. La sacarosa se divide en una molécula de fructuosa y otra de glucosa. La maltosa y los polímeros pequeños de glucosa se fraccionan en múltiples moléculas de glucosa. En la alimentación habitual y con un contenido de almidones muy superior al conjunto del resto de los hidratos de carbono, la glucosa representa más del 80% del producto final de la digestión de estos alimentos, en tanto que la galactosa y la fructuosa rara vez aportan más del 10%. Digestión de las proteínas. Las proteínas están formadas desde un punto de vista químico por largas cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. La digestión de las proteínas en el estómago corre a cargo de la pepsina, una importante enzima peptídica del estómago. Alcanza su mayor actividad a valores de pH entre 2 a 3 y se hace inactiva cuando el pH supera valores de 5. Una característica esencial de la digestión de la pepsina es su capacidad para digerir el colágeno de las proteínas, un albimoide poco afectado por el resto de las enzimas digestivas. El colágeno es un componente importante del tejido conjuntivo intercelular de las carnes. En consecuencia, las enzimas digestivas de las personas que carecen la actividad peptídica en el jugo del estómago penetran mal en las carnes ingeridas y por tanto su digestión es deficitaria. La pepsina solo inicia la digestión de las proteínas y contribuye con el 10 al 20% del proceso total de conversión de las proteínas en proteasas, peptonas y algunos polipéptidos. Esta escisión de las proteínas se debe a la hidrólisis de los enlaces peptídicos que se unen a los aminoácidos. La mayor parte de la digestión de las proteínas proviene de acciones de las enzimas proteolíticas pancreáticas. La digestión proteica tiene lugar en la parte proximal del intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno, por efecto de las enzimas proteolíticas de la secreción pancreática. Las enzimas proteolíticas pancreáticas principales son tripsina, quimiotripsina, carboxilopeptidasa y proteolasa. Al paso final de la digestión de las proteínas a la luz intestinal está encomendado en los enterocitos. Estas células tienen un borde en cepillo formado por vellosidades. Estas contienen múltiples peptidasas. Dos tipos de peptidasas de especial importancia son aminopolipeptidasa y dipeptidasas. Estas continúan con la degradación de los grandes polipéptidos restantes a tripéptidos o dipéptidos. El 99% de los productos finales de la digestión de las proteínas absorbidas son aminoácidos. Digestión de las grasas. Estas tienen lugar esencialmente en el intestino delgado. La lipasa lingual, secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida con la saliva, digiere una pequeña cantidad de triglicéridos en el estómago. Sin embargo, la cantidad digerida es inferior al 10% y en general poco importante. De hecho, la digestión de todas las grasas tiene lugar esencialmente en el intestino delgado. La primera etapa de la digestión de las grasas es la emulsión por los ácidos biliares y la lecitina. El primer paso es reducir el tamaño de los glóbulos con el fin de que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar sobre su superficie. Este proceso se conoce como emulsión de grasas y tiene lugar sobre todo en el duodeno, gracias a la acción de la bilis, la secreción hepática que no contiene una enzima digestiva alguna. Sin embargo, la bilis alberga grandes cantidades de sales biliares y fosfolípido, lecitina, en especial la lecitina. Absorción en el intestino delgado. El intestino delgado absorbe cada día varios cientos de gramos de hidratos de carbono, 100 gramos de grasa o más, 50 a 100 gramos de aminoácidos, 50 a 100 gramos de iones y 7 a 8 litros de agua.
Sin embargo, esta capacidad de absorción en el intestino delgado normal es muy superior a esas cifras y alcanza varios kilogramos de hidratos de carbono, 500 gramos de grasa, de 500 a 700 gramos de proteínas y 20 o más litros de agua al día. El intestino grueso es quien absorbe más agua y iones, pero muy pocos nutrientes. Dentro de estos elementos de absorción encontramos al agua por ósmosis, a los iones sodio, cloro, bicarbonato, iones cloro, calcio, hierro, potasio, magnesio. Además dentro de los nutrientes encontramos a los grupos principales, como son los hidratos de carbono, proteínas y grasas. Absorción de agua por ósmosis. El agua se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por difusión. Además, esta difusión obedece a las leyes habituales de la ósmosis. Por lo tanto, cuando el quimo está lo bastante diluido, el paso del agua a través de la mucosa hacia los vasos sanguíneos de las velocidades ocurre casi en su totalidad por ósmosis. El agua también puede dirigirse en sentido opuesto, desde el plasma al quimo, sobre todo cuando la solución que alcanza al duodeno desde el estómago es hiperosmótica. El paso del agua hacia las vías transcelulares y paracelulares se debe al gradiente osmótico creado por la elevada concentración de iones en el espacio paracelular. La ósmosis se produce a través de dos vías, la vía paracelular y la vía transcelular. El movimiento osmótico del agua crea un flujo de líquido hacia el espacio paracelular y por último hacia la sangre que circula por la vellosidad. Absorción de iones. El sodio es transportado activamente a través de la membrana intestinal. Las secreciones intestinales diarias de sodio van de 20 a 30 gramos al día. Además, una persona normal ingiere de 5 a 8 gramos diarios. Así pues, para prevenir la pérdida neta de sodio por las heces, el intestino delgado debe absorber de 25 a 35 gramos de sodio diarios, cifra que equivale a la séptima parte del todo sodio existente en el organismo. Cuando se eliminan muchas secreciones intestinales, como sucede en la diarrea intensa, las reservas de sodio disminuyen, a veces hasta niveles mortales en el plazo de algunas horas. Sin embargo, en condiciones normales, la cantidad de sodio que se excreta con las heces es inferior al 0.5% del contenido intestinal del ion, gracias a su rápida absorción por la mucosa intestinal. El sodio también desempeña un papel importante en la absorción de azúcares y aminoácidos. El motor central de la absorción de sodio es el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales a través de sus paredes basal y laterales hasta los espacios paracelulares. Dicho proceso necesita energía y está catalizado por enzimas de ATP de la membrana celular. Parte del sodio que se absorbe al mismo tiempo que los iones cloro se debe a que los iones cloro de carga negativa son arrastrados pasivamente por las cargas positivas de los iones sodio. El transporte activo de sodio a través de las membranas vasolaterales de las células reduce su concentración dentro del citoplasma hasta valores bajos. Es así como el sodio se mueve a favor del gradiente electroquímico desde el quimo hacia el citoplasma desde las células epiteliales, pasando a través del borde en cepillo. El sodio se cotransporta de este modo a través de la membrana del borde en cepillo mediante varias proteínas transportadoras específicas, entre las cuales encontramos el transportador de sodio-glucosa, los contransportadores de aminoácidos sódicos y el intercambiador de sodio-hidrógeno. Estos transportadores actúan de forma semejante a los de los túbulos renales. El transporte de sodio a través de la membrana intestinal por medio de la glucosa se divide en dos etapas. En primer lugar, el transporte activo de los iones sodios que cruzan las membranas vasolaterales de las células del epitelio intestinal hacia la sangre provoca el descenso de la concentración intracelular del ion. En segundo lugar, dicha reducción del sodio induce el paso de sodio desde la luz intestinal al interior de la célula epitelial a través del borde en cepillo, gracias a un transporte activo secundario. El sodio se combina primero con una proteína de transporte, pero esta no podrá llevar a cabo su función si no se combina con alguna otra sustancia adecuada como es la glucosa. La glucosa intestinal se combina con la misma proteína, de modo que tanto el sodio como la glucosa se transportan juntos hasta el interior de la célula. La menor concentración de sodio dentro de la célula empuja al ion y a la glucosa que lo acompaña hacia el interior del enterocito. Una vez allí, otras proteínas de transporte y enzimas facilitan la difusión de la glucosa hacia el espacio paracelular a través de la membrana vasolateral y de allí a la sangre. La aldosterona potencia mucho la absorción de sodio.
Cuando una persona se deshidrata, la corteza de las glándulas suprarrenales suele secretar grandes cantidades de aldosterona. En un plazo de 1 a 3 horas, esta aldosterona estimula enormemente las enzimas y los mecanismos de transporte que intervienen en todos los tipos de absorción de sodio por el epitelio intestinal. Dicho incremento de la absorción de sodio conlleva un aumento secundario de la absorción de iones cloro, agua y otras sustancias. Absorción de iones cloro en el intestino delgado. La absorción de iones sodio a través del epitelio crea una ligera carga eléctrica negativa en el quimo y una carga positiva en los espacios paracelulares situados entre las células epiteliales. Ello facilita el paso de los iones cloro a favor de este gradiente eléctrico, siguiendo a los iones sodio. El cloruro es absorbido también a través de la membrana del borde en cepillo de partes del ilion y el intestino grueso por un intercambiador de cloruro bicarbonato de la membrana del borde en cepillo. Además, el cloruro sale de la célula en la membrana basolateral a través de canales de cloruro. Secreción de iones bicarbonato en el ilion y el intestino grueso. Las células epiteliales de la superficie de las vellosidades del ilion, al igual que las que forman la superficie del intestino grueso, tienen una capacidad especial para secretar iones bicarbonato e intercambiarlos por iones cloro, que son así absorbidos. Se trata de un proceso importante, pues proporcionan iones bicarbonato alcalinos que se utilizan para neutralizar los productos ácidos formados por las bacterias en el intestino grueso. Además, la absorción de iones bicarbonato en el duodeno y el yeyuno se reabsorben en grandes cantidades de iones bicarbonato debido a cantidades importantes que se necesitan por las que contienen en la secreción pancreática en la bilis. Existe un mecanismo indirecto de la absorción del bicarbonato, en el cual, cuando se absorben los iones sodio, se secretan hacia la luz intestinal cantidades moderadas de iones hidrógenos, que se intercambian por aquellos. A su vez, estos iones hidrógenos se combinan con el bicarbonato para formar ácido carbónico, que se disocia de inmediato en agua y en anhídrido carbónico. El agua permanece para formar parte del quimo en el intestino, pero el anhídrido carbónico pasa con facilidad a la sangre para ser eliminado después por los pulmones. Este proceso se denomina absorción activa de iones bicarbonato y su mecanismo es igual al que tiene lugar en los túbulos renales. Absorción activa de calcio, hierro, potasio, magnesio y fosfato. Los iones calcio se absorben hacia la sangre de manera activa, sobre todo en el duodeno. Esta absorción está controlada con exactitud para cubrir las necesidades diarias orgánicas del ion. Además tiene factores reguladores como la hormona paratiroidea y la vitamina D, mientras que el hierro se absorbe también activamente, y su absorción y regulación dependen de las necesidades orgánicas para la formación de hemoglobina, mientras que el potasio, magnesio y fosfato se absorben de manera activa en la mucosa intestinal. Absorción de nutrientes. Los hidratos de carbono son absorbidos principalmente como monosacáridos. El más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa, ya que representa más del 80% de las calorías procedentes de los hidratos de carbono. La glucosa es el producto final de la digestión de los hidratos de carbono más abundantes que consumimos, que son los almidones, mientras que el 20% restante consiste en galactosa y fructosa, procedentes de la leche y la caña de azúcar. Mientras que el transporte de la fructosa no está sometido al mecanismo de contransporte con el sodio, como la glucosa, este monosacárido se absorbe por difusión facilitada en toda la longitud del epitelio intestinal, sin acoplarse al transporte de sodio. Mientras que algunos aminoácidos no necesitan este mecanismo de contransporte, sino que son transportados por proteínas especiales de la membrana de la misma manera que la fructosa, es decir, por difusión facilitada. Mientras que la absorción de grasas se digieren a monoglicéridos y ácidos grasos. Estos dos productos finales de la digestión se disuelven en la porción lipídica central de las micelas viscerales. Debido a las dimensiones de las micelas, estas son solubles en el quimo y transportan estas sustancias a las hendiduras de las microvellosidades. En dichas hendiduras, los monoglicéridos y los ácidos grasos se difunden al exterior de las micelas, pasando al interior de la célula epitelial. Por otro lado, las micelas se quedan en el quimo para absorber una vez más. Estas micelas realizan una función transbordadora donde absorben hasta el 97% de la grasa. Absorción en el intestino grueso, formación de heces. Absorción y secreción de electrolitos de agua. La mucosa del intestino grueso posee una gran capacidad para la absorción de sodio y el gradiente de potencial eléctrico que crea por la misma, que es la causa de la absorción del cloruro. Las uniones estrechas entre las células epiteliales del intestino grueso son muchas más estrechas que la del intestino delgado.
Se evita así la difusión retrógrada de cantidades significativas de iones a través de ellas, con lo que la mucosa del intestino grueso absorbe iones sodio de una manera mucho más completa. Capacidad máxima de absorción del intestino grueso. El intestino grueso puede absorber un máximo de 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. El exceso se elimina con las heces en forma de diarrea. Mientras tanto, el colon absorbente posee numerosas bacterias, sobre todo bacilos, que digieren pequeñas cantidades de celulosa, con lo que se aportan algunas calorías adicionales al organismo cada día. Otras sustancias que se forman como consecuencia de esta actividad bacteriana son la vitamina K, la vitamina B12, la tiamina, la riboflavina y diversos gases que contribuyen a la flatulencia del colon. Los más abundantes son el anhídrido carbónico, el gas hidrógeno y el metano. Además, las heces están formadas por 3/4 partes de agua y 1/4 de materia sólida, que a su vez contiene un 30% de bacterias muertas, entre un 10 y 20% de grasas, entre un 10 y 20% de materia inorgánica y entre un 2 y 3% de proteínas, además de un 30% restante de productos no digeridos y componentes secos de los tubos digestivos, como pigmentos biliares y células epiteliales desprendidas. El color pardo de las heces se debe a la estercobilina y a la urobilina, sustancias derivadas de la bilirrubina. El olor es consecuencia de productos de la acción bacteriana y sobre todo del tipo de alimentación. Además, los productos odoríferos son, entre otros, indol, escatol, mercaptanos y ácido sulfídrico.